Esta conferencia comenzará a grabarse. Esta ¿Esto con qué lo conferencia vamos a hacer? comenzará a grabarse. Pues precisamente a partir de cómo nosotros generamos todo un proceso, ¿no? Por la importancia de conocimientos y experiencias. Exactamente, todo eso tiene que ver, ¿no? De repente podemos decir, es que yo soy buenísimo dialogando. Sí, pero si solamente te encargas de emitir tus comentarios y argumentos y no nos damos esa oportunidad o ese espacio para escuchar al otro, pues es ahí en donde vamos a tener esos pequeños detalles, ¿no? Gutiérrez plantea precisamente que por medio del diálogo nosotros podemos llegar a comunicar el acto verbal. Pequeño gran problema, ¿por qué les comento esto? Porque muchas veces nosotros cuando estamos en nuestra práctica profesional no sabemos explicar o no damos a conocer de manera correcta la instrucción para que realicen alguna acción nuestros compañeros. Es decir, yo les puedo decir, no sé, ahorita, por ejemplo, ¿no? ¿Saben qué? Vamos a construir un mapa mental. Sí, pero ¿qué crees? Que ese mapa mental no me estás diciendo cómo lo quieres, ni de qué lo quieres, ni hacia dónde va o qué finalidad persigue precisamente todo ese proceso. ¿A qué llegamos con este punto? Nosotros, a partir de todo este proceso de diálogo, ponemos en práctica o se ponen de manifiesto algunos factores irrepetibles de la locución. ¿Cuáles son estos factores cuando nosotros hablamos de este proceso? Entre los más relevantes, ¿sale? Nosotros vamos a encontrar precisamente el dominio de la voz. Víctor, ¿por qué es importante trabajar en el dominio de la voz? Porque es la manera en que se va a hacer una comunicación asertiva o negativa, dependiendo eh, pues cómo se comuniquen las ideas. Ok, tiene que ver mucho con esa parte, sí. ¿Quién más? ¿A quién más por aquí veo? Diana, ¿andas por aquí? Ahora sí los voy a hacer participar. Diana, ¿andas por aquí? Creo que no se escucha tu audio. Ok. Ivette. Francisco, te escucho. Hola Lisbeth. Yo creo que el uso de la modulación de la voz es bien importante porque a la medida que a lo mejor eh, se da a conocer una instrucción y si se hace de una manera muy, digamos, hostil, pues Ajá, obviamente, como dirían por ahí, ¿no? Hay que tratar como queremos que nos traten, ¿no? Si hacemos una exacto. instrucción de manera hostil, pues la respuesta también va a ser hostil y creo que eso, pues en nada abona, ¿no? Al cumplimiento de alguna meta o de algún objetivo. Hay veces que pues obviamente uno es reactivo y cuando obviamente si a mí me hablas fuerte, pues yo te hago fuerte, perdón, te hablo fuerte, te contesto fuerte y ahí se empieza a hacer pues un conflicto, ¿no? Entonces creo que la modulación de la voz es súper importante al momento de comunicarnos y más en términos laborales. Ok, perfecto. Muchas gracias por tu participación. Justo es a lo que nosotros llegamos, ¿no? Hablar precisamente de tener un dominio en cuanto a nuestra voz tiene que ver precisamente con conocer el timbre, el tono de voz, es decir, aprender a modularla, ¿no? De repente podemos llegar a generar por ahí alguna conversación, que es la que vamos a ver un poquito más adelante, en donde nuestros superiores quizá no dominan esa parte y entonces las instrucciones nos las pueden llegar a generar de una manera en donde nosotros la podemos percibir o interpretar de manera brusca, ¿no? En lugar de verlo como un proceso colaborativo en cuanto a la construcción y consecución de objetivos,
lo vemos más que nada como ciertas cuestiones en donde nos están imponiendo algunas cuestiones. Entonces, hablar precisamente de eso, el control de la respiración. Cuando nosotros hablamos dentro de lo que son los actos de locución, ¿no? De los factores de locución, tiene que ver también con el control de la respiración. ¿A qué nos lleva? A realizar un buen uso de la voz. Sobre todo cuando nosotros estamos trabajando con más personal, debemos justo aprender a trabajar esta situación. ¿Por qué? Porque de repente queremos decir muchísimas cosas que no somos conscientes de nuestra respiración y realmente no se nos entiende. Queremos dar a conocer un sinfín de situaciones, pero al no tener precisamente esa facilidad o esa habilidad de controlar nuestra respiración, funciona precisamente como algo en contra a lo que estamos desarrollando. Hablar de otro factor es hablar justo de la adicción. Es decir, si nosotros vamos a estar generando un proceso de atención al cliente, por ejemplo, sí o sí debemos trabajar en nuestra adicción. ¿Cómo la podemos trabajar o cómo lo podemos hacer? Podemos practicarlo leyendo en voz alta, ¿sale? En donde precisamente nosotros tengamos esa capacidad de escuchar incluso lo que estamos diciendo. El adaptarnos al medio. El adaptarnos al medio también forma un aspecto importante en la locución. Es decir, aquí nosotros tenemos que ajustar todas y cada una de las maneras en las que nos vamos a estar presentando o familiarizando con las situaciones, pero partimos precisamente de la necesidad que se genera en mi medio. ¿Sale? Ejemplo, en una junta con directivos, pues lo ideal sería a lo mejor hablar con más tecnicismos, ¿no? Sin embargo, sabemos que no siempre se pueden considerar ciertas cuestiones porque evidentemente el uso, manejo y entendimiento del lenguaje o de la comunicación o de las palabras, muchas veces podemos llegar a malinterpretar lo que nos están diciendo. La prosodia, aquí hablamos precisamente de un proceso en donde nosotros podamos identificar y controlar nuestra entonación. Es como cuando usamos signos de puntuación, ¿no? Ponemos el signo de interrogante cuando generamos normalmente una pregunta, pero si nosotros justo no le damos la entonación de pregunta, va a ser todo menos eso a lo que nos estamos queriendo enfocar. Entonces, todo eso tiene que ver precisamente con esa situación. El ritmo también entra en este apartado. Hablamos también del proceso que implica tener una pronunciación fluida. Y este viene mucho de la mano con lo que es la dicción, porque no todas las personas contamos con las habilidades necesarias, o más bien aún no las hemos desarrollado de modo tal que me permite establecer una comunicación asertiva, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante, y una escucha activa, ¿no? Entonces, eso tiene que ver precisamente en todo este proceso. Curiosamente, cuando nosotros brindamos un servicio, pareciera que estamos obligados a memorizar lo que tengo que ofrecer. Y tal vez sí. ¿Por qué? Porque forma parte de mi trabajo. Pero eso no quiere decir que cuando tú o yo compartamos esa información no sea de manera entendible. ¿Sale? Entonces aquí sí es importante que nosotros generemos o que consideremos y trabajemos en la gran mayoría de estos factores, sobre todo si sabemos o podemos identificar que incluso puede ser una de nuestras debilidades. Retomando la parte de ayer que platicábamos acerca del FODA, ¿no? Pues algunos factores precisamente de esta situación pueden ser elementos clave que funcionarían como nuestras posibles áreas de oportunidad. Y bueno, no menos importante, hablamos precisamente del manejo de las cualidades vocales. Todo esto que les comento, el dominio, el control, la dicción, la adaptación al medio, pronunciación y el manejo de las cualidades vocales tienen que ver precisamente con todos estos factores de la locución que de alguna manera no generan o más bien no podemos ser conscientes en un 100% de que los ponemos en práctica en nuestro día a día. ¿Sale? Aquí el manejo de las cualidades vocales pues tiene que ver sí o sí con que nosotros tengamos esa capacidad en cuanto al dominio de la intensidad, del timbre, del tono y de la duración. Todo esto forma parte, reitero,
de esta situación en donde de alguna manera nosotros nos dedicamos a trabajar o a fortalecer algunos de estos aspectos, de alguna manera vamos a poder generar un proceso de comunicación y de diálogo un tanto más entendible. Y podríamos evitar también por ahí algunos conflictos en cuanto a la interpretación de la misma. ¿Sale? Vamos a cambiar de diapositiva. Esto, ¿sale? Todas estas habilidades se centran en poner precisamente de manifiesto la verdadera intención a la hora de enunciarlos. A través del diálogo se colocan precisamente, o todo lo que se establece se hace desde un punto de vista locutivo. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita vamos a ver una diapositiva más, bueno, en las que continúen, en donde tiene que ver con cómo los actos que intentan o que intentamos dar cuenta es precisamente lo que nos lleva a generar una estructura correcta al momento de hablar. Llegando precisamente a todo este proceso, estos actos se dividen en dos o los podemos abordar desde dos maneras. Es decir, los actos ilocutivos y los actos perlocutivos. ¿A qué les suenan los actos ilocutivos? ¿Alguien que tenga alguna idea de este tipo de actos? Decir un enunciado que trate sobre un tema conocido por ambos. Ok, por ejemplo. Si es un tema que van a hablar de metas, Sí. de una retroalimentación, pues es lo que opina el emisor y el receptor, que estén hablando en los mismos términos. Exactamente, muchas gracias. El acto ilocutivo, nos dice por aquí, es que hacen algo al mismo tiempo que lo dicen. ¿Qué quiere decir esto? Hablar de un acto ilocutivo tiene que ver precisamente o trae inmersa la intención del enunciado por parte del hablante. ¿Sale? Buscamos justo eso, una intención. Cuando hablamos nosotros de una intención, podemos rescatar algunos aspectos importantes, entre ellos el pedir, ordenar e incluso el afirmar algo. Por ejemplo, cuando nosotros le pedimos a alguno de nuestros trabajadores, entrégame tu reporte. La intención que trae este acto viene implícita precisamente en la cuestión de pedir. ¿Sale? A eso es a lo que hace referencia un acto ilocutivo, a la intención de nuestro enunciado o de lo que estamos solicitando. Por otra parte vienen los actos perlocutivos. ¿Qué quiere decir esto? Son que producen efectos añadidos por el mismo hecho de decirlo. En otras palabras, es lo que se logra a través del enunciado. Ejemplo, cuando nosotros hablamos de que es justo lo que vamos a lograr a partir de lo que yo estoy solicitando, ¿no? A partir de un acto ilocutivo, tiene que ver con el hecho de que tenemos la capacidad de persuadir o convencer. Es como cuando le decimos a un cliente, por ejemplo, ¿no? Pues mira, puedes obtener o puedes solicitar que se te genere o que se te aperture una cuenta. Ahí nosotros estamos generando precisamente un acto ilocutivo. ¿Por qué? Porque estamos solicitando o afirmando que se puede llegar a generar una cuenta. Cuando ya esa persona realmente genera o realiza este proceso, podríamos hablar entonces de que es la intención realmente la logramos. ¿Sale? Otro ejemplo, cuando nosotros solicitamos como tal un vaso de agua, ¿no? Es como de, me pasas un vaso de agua, viene el acto ilocutivo en el sentido que nuestra intención es nuevamente solicitar y cuando alguien nos apoya acercándonos ese vaso de agua o con agua, correspondería al acto perlocutivo, es decir, logramos persuadir o convencimos de que nos acercaran ese vaso con agua. ¿Sale? ¿Hasta aquí voy bien? Sí, sí. Perfecto, Bien. gracias. Ok, entonces, una vez que tenemos esto establecido, ¿sale?
hablamos precisamente del siguiente subtema, que son los axiomas de la comunicación. ¿Alguien me puede apoyar si conoce algo de lo que es o a lo que se refiere un axioma? ¿Han escuchado algo de eso? ¿Les suena, no les suena? Como reglas o leyes. Bueno, Ujú, no es a lo que se refiere sí, un axioma. Ajá. sí, justo es eso. Hablar de un axioma tiene que ver con esos principios o leyes que son consideradas como verdaderas y universales. Y curiosamente, estas rigen la totalidad en cuanto a todo el proceso de comunicación. ¿Qué quiere decir esto? En 1985, ¿no? Precisamente Watlawee sugiere que el estado de las cosas se encuentra sí o sí vinculado a la estructura de todo el lenguaje, la comunicación y un aprendizaje. Perdón. Y si comentamos que un axioma tiene que ver con esos principios o leyes que podemos considerar como verdaderos y que rigen la totalidad en todo mi proceso de comunicación, hablamos de que tenemos 5 aspectos importantes que debemos considerar. El primero, es decir, hace énfasis a que es imposible no comunicar. ¿A qué nos lleva este tópico? De repente podemos estar en nuestra oficina de trabajo, pero resulta ser que tu puerta la tienes cerrada todo el tiempo. ¿Qué nos estaría diciendo eso? ¿Cómo podríamos entender eso nosotros estando fuera de esa oficina? Que no, que no está disponible para comunicarle nada, como que está dejando como que inconscientemente esa señal de aislamiento, ¿no? Como que aquí no pasas, ¿no? Exactamente. Hace énfasis a esta situación. De repente nosotros podemos decir, ¿no? Y es algo muy común que se presenta. Nos dicen nuestros superiores, tienes las puertas abiertas para entrar a platicar conmigo y hacerme llegar tus inquietudes. Ajá. Del dicho al hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta ser que a lo mejor me dices que sí puedo acceder y que me puedo acercar a ti en cualquier momento ante cualquier problemática que se me pudiera llegar a presentar, pero resulta ser que siempre tenemos nuestras puertas cerradas, ¿no? Entonces hablamos precisamente de que nosotros siempre estamos comunicando. ¿Qué cosa? Eso va a depender justo de la interpretación que le dé cada individuo, pero siempre estamos comunicando, ¿no? De repente, no sé si les ha pasado que de repente estamos como tal en una reunión y hoy en día, desafortunadamente, la tecnología nos ha invadido a niveles impresionantes en donde estamos sentados a lo mejor en una mesa para generar alguna situación, no sé, un desayuno, comida, cena, y curiosamente todos los integrantes de esa mesa están consultando su teléfono, ¿no? Hablamos entonces de eso incluso nos está comunicando. ¿Qué nos comunica? Un sinfín de situaciones que a lo mejor tenemos por ahí un trabajo pendiente, que ya nos están pidiendo algún tipo de asesoría o simplemente estamos en nuestros minutos de ocio. Todo eso hace referencia precisamente al primer axioma. Siempre estamos comunicando. Incluso cuando estamos en silencio, comunicamos algo. Y a eso súmenle toda la parte del lenguaje no verbal. De repente decimos, ¿no? Ay, es que ¿estás enojado? No. Ah, sorpresa, todas tus gesticulaciones me están indicando que estás más que enojado, ¿no? Estás sumamente molesto por alguna situación. ¿Por qué? Porque el ser humano por naturaleza es biopsicosocial. Por tanto, siempre vamos a estar en esa constante comunicación, aunque de repente digamos, es que no quiero comunicar nada. Un ejemplo, llegamos del trabajo y ¿qué es lo que hacemos, no? Vamos y nos encerramos a lo mejor 10, 15, 20 minutos en nuestras recámaras y aplicamos la de salgo en 20 minutos. Con eso tú me estás dando a entender que a lo mejor vienes cansado o que simplemente no quieres tener contacto con absolutamente nadie.
¿Sale? Entonces, aquí vemos que efectivamente ese primer axioma se cumple. Un segundo axioma tiene que ver con la interacción entre el contenido y la relación. ¿A qué hace referencia este axioma? Precisamente a que el mensaje va a ser interpretado por el oyente en función a la relación que tenga con el emisor. Por ejemplo, si el jefe nos dice, no sé, tenemos junta, ¿no? Nosotros podemos llegar a pensar esa situación de chispas, me va a regañar. ¿Por qué? Porque algo por ahí no estuvo bien o porque simplemente esa junta, ¿no? Nuestros superiores la están generando porque a lo mejor van a promover a alguien o simplemente es un momento en el que quiere convivir con los subordinados, ¿no? Entonces, a eso se refiere este axioma, la interacción entre el contenido y la relación. El siguiente es la puntuación de secuencia en los hechos. Aquí este aspecto tiene que ver con todo el proceso de interacción comunicativa se genera de manera bidireccional, ¿sale? De repente decimos, bueno, es que mi superior solamente me está dando instrucciones. Sí, pero resulta ser que dentro de todas esas instrucciones que me está dando mi superior, yo también voy a generar un proceso o una connotación responsiva en esa situación. ¿Qué implica entonces? Que la dirección o todo ese proceso de comunicación debería de estar encaminado a un proceso de ida y vuelta. No podemos hablar de un proceso de comunicación si no generamos o tenemos presentes estos factores, ¿no? Un hablante, un oyente, un emisor, un receptor. El axioma número 4 tiene que ver con la comunicación digital y analógica. ¿A qué nos lleva esto? A nuestra comunicación verbal y no verbal. ¿Sale? Es como el ejemplo que les ponía hace un momento. ¿Estás enojado? No. Y de repente resulta ser que la expresión corporal que tenemos me está diciendo, me está indicando todo lo contrario. Y por último y no menos importante, es precisamente la simetría y complementariedad en las interacciones. Hablar de simetría en este proceso dentro de un axioma de comunicación tiene que ver precisamente cuando de repente nos dicen, ¿no? Vamos a tener junta de directivos. Yo no digo que sea imposible que se genere un proceso de comunicación entre directivos, pero sí se torna un poco más difícil en cuanto al proceso. ¿Por qué? Porque en cuanto a toda una connotación de dirección, podríamos llegar a perseguir por ahí objetivos diferentes o podríamos generar o que se nos presente alguna inconformidad. Esta es precisamente esa situación, ¿no? Y de repente los que estamos afuera de todo ese contexto decimos, híjole, hay junta de directivos, pues a ver cómo nos va. ¿Por qué? Porque precisamente hablar de un proceso de simetría tendría que ver con cómo me puedo yo llegar a comunicar, cómo voy a establecer ese diálogo con una persona que está exactamente en mi mismo nivel. Sin embargo, hablarlo desde una connotación quizá de superioridad puede llegar a generar que precisamente este proceso sea todavía más complicado. ¿Por qué? Porque no sabemos escuchar. Porque yo me dedico a atender las necesidades de mi área, de mi personal, y de repente me olvido que dentro de toda esa estructura organizacional, pues tenemos 3, 4, 5, 6, 7 directores, ¿no? Entonces de repente sí se torna un tanto complicado y difícil el momento en el cual nosotros podemos generar de manera positiva precisamente todo este proceso de conversación. Y ojo, lo hablo también ahorita en el caso a lo mejor de directivos, pero esto también pasa con nuestros pares, ¿no? Si por ejemplo, no sé, yo soy el encargado de un departamento, de repente también genera conflicto o es un poco complicado poder establecer una conversación con otra persona de mi mismo nivel. ¿Por qué? Porque estamos hablando justo de un proceso un tanto quizá inconsciente en cuanto a yo soy mejor que,
¿no? Entonces, ¿o qué me vas a venir a decir en cuanto a esta situación? Son un sinfín de situaciones que se presentan dentro de todo un proceso de comunicación. Sin embargo, cuando nosotros hablamos realmente de un proceso de simetría, cuando ya no consideramos una connotación de superioridad, permite precisamente que la comunicación sea más fluida. Es decir, supongamos que tenemos niveles, ¿no? Y suponiendo que mi director general sea un nivel 10 y yo soy un nivel 7, ¿no? Cuando nosotros realmente generamos todo este proceso de simetría, permite precisamente que la comunicación entre el nivel 7 y el nivel 10, lejos de ser bidireccional, realmente permita que la comunicación fluya. ¿Por qué? Porque yo como directivo voy a escuchar las necesidades que tú tienes, pero también tú como subordinado o como empleado, colaborador, buscamos el mismo objetivo. Por tanto, tendríamos que establecer esa misma naturalidad en cuanto al flujo de la información. ¿Sale? Y es algo muy complicado. Justo ahorita más adelante vamos a ver algunas cuestiones relevantes o directamente relacionadas con la comunicación asertiva. No es fácil, sobre todo cuando nuestros intereses no empatan con lo que el otro quiere. ¿Qué sucede cuando nuestros intereses no pueden llegar a vincularse? Pues evidentemente surgen por ahí el conflicto de intereses. ¿Qué es un conflicto de interés? Es precisamente una relación de pugna que se genera entre dos o más personas. ¿Por qué? Porque lo que le interesa a Angélica no es lo mismo que le interesa a José Carlos, por ejemplo, y no es lo mismo que le interesa a Ivette. ¿Sale? Entonces, obviamente, todo esto está inmerso en todo un proceso de una estructuración u organización, hablando en cuanto a un proceso laboral. ¿Sale? E incluso esto lo podemos llevar a niveles todavía más pequeños y hablamos a lo mejor de un microsistema, ¿no? Nuestra familia, por ejemplo, que es por excelencia nuestro núcleo social primario. Cuando de repente nosotros no generamos un proceso simétrico a la hora de emitir o de generar o de propiciar un diálogo, jamás vamos a lograr nada. ¿Vale? Porque justo hacemos eso, de repente decimos, vamos a hablar. Sí, hablar implica justo eso, solamente dejar que las palabras fluyan, pero muchas veces no tienen una intencionalidad. Cuando de repente decimos, vamos a conversar, ojo, hablar de conversar implica el uso y la aplicación o puesta en práctica de lo que es un diálogo. Y al hablar de un diálogo, sí o sí requiere que nosotros estemos conscientes y abiertos a escuchar el punto de vista de la otra persona. A lo mejor no lo voy a compartir, pero tengo la necesidad y obligación de respetar tu punto de vista. Y eso lo vamos a ver, reitero, ahorita en las siguientes diapositivas cuando hablamos de la escucha activa, pero también de una comunicación asertiva. De repente por ahí podríamos decir, es que yo solamente sé dirigirme bajo una comunicación asertiva. La realidad es que no. ¿Por qué? Porque ser asertivo cuesta mucho trabajo. Desde el hecho, ¿no? Y retomamos, por ejemplo, lo que vimos en la primera sesión, en donde si no tenemos amor propio, si no generamos todo un proceso de conciencia en cuanto a en qué estoy mal y qué puedo mejorar, no podríamos hablar incluso de un proceso asertivo. ¿Por qué? Porque precisamente hacemos énfasis a eso. Cuando nosotros hablamos de que somos asertivos, tienen que ver con una connotación de, ok, conozco y controlo precisamente todo eso que yo tengo que hacer, ¿no? Y aquí hablamos incluso también por ahí de la inteligencia emocional. Es decir, tratar de comprender y entender mis emociones y tratar de comprender las del otro, ¿no? Cuando estamos en un proceso, no sé, a lo mejor de brindar atención, o que nos toca supervisar o que nos toca dirigir, justo tiene que ver con todo este proceso, en donde por ahí se nos pueden ir algunas situaciones que ponen en duda precisamente todo eso a lo que nosotros nos estamos, pues de alguna manera refiriendo. ¿Por qué? Porque evidentemente no hemos trabajado la asertividad como una manera de dirigirnos.
¿Hasta aquí voy bien? ¿Algún comentario que quieran hacer? Son 5, ¿no? 5 axiomas, los que Así es. comentó, ¿verdad? Sí, va. Son 5. Ok. Muy bien, muchas gracias. ¿Quieren que se las repita? Sí, por favor, es que no, los últimos primeros. De hecho, Ok. bueno, de hecho la presentación no viene, va, eso los mencionó nada más. Así es. Ok. Ok. Por favor. Por favor, sí. Les comparto nuevamente los 5 axiomas, ¿sale? El primero es imposible no comunicar. Ese es el primerito. ¿Sale? ¿Cómo nos lo podemos llevar a nuestra práctica profesional? ¿Qué crees? Desde que llegamos a nuestra empresa y decimos, hola, buenos días. Desde ese momento tú ya estás generando un mensaje a todas las personas que nos están rodeando. ¿Sale? Entonces, sí es bien importante que justo trabajemos en cómo yo puedo llegar a comunicarme con los otros. De repente decimos, es que no me entienden. Pues no, porque no hemos trabajado justo en las maneras que tienes para darte a entender. Recordemos también que no todas las personas van a generar o van a tener el mismo nivel de aprendizaje o de conocimiento que nosotros tenemos. O entonces ahí es en donde se generan algunas cuestiones también importantes. Reitero, el primero es imposible no comunicar. El segundo axioma es interacción entre contenido y relación. ¿Sale? Hablamos de que el segundo es la interacción Interacción entre contenido y qué, perdón. y relación. Gracias. ¿Sí? Para servirte. Acuérdense que este tiene que ver con que nuestros mensajes van a ser interpretados en función a la relación que tenemos con quien emite el mensaje. ¿Sale? No es lo mismo que un compañero de oficina venga y nos diga, ay, te ves bien chistoso el día de hoy, a que venga tu director y te diga, ah, te ves bien chistoso. No sabemos si esa relación que tengo a lo mejor con mi compañero de oficina, obviamente no me lo voy a tomar personal, pero si mi jefe o mi superior viene y me dice, ah, te ves como muy chistoso, no sabemos si incluso por ahí nos lo está diciendo con una intención de enojo, ¿sale? Entonces, interacción entre contenido y relación, que es el siguiente axioma, tiene que ver precisamente con la interpretación que se le da al mensaje a partir de la relación que se genera con el emisor. El tercer axioma es la puntuación de secuencia en los hechos. Puntuación de secuencia en los hechos. Tiene que ver, reitero, con que la interacción de la comunicación se da de manera bidireccional. El cuarto axioma es la comunicación digital y analógica. Comunicación digital y analógica. Aquí hablamos precisamente de toda esa comunicación verbal y no verbal. E incluso, por ejemplo, desde una connotación justo no verbal, cuando nosotros estamos en una conversación y de repente vemos que las personas tienen cruzados los brazos, eso nos está indicando que realmente no está abierta a escucharnos o a generar una conversación, ¿sale? Y son movimientos quizá inconscientes para algunos, pero muy conscientes para la persona que lo está generando. O de repente, no sé si les ha pasado que estamos atendiendo a alguien y se la pasa viendo el reloj. ¿Qué indica eso? Que justo nos están dando a entender que tienen a lo mejor el tiempo contado, ¿no? O que llevan prisa. Cuestiones en ese sentido en donde nuestro lenguaje no verbal sí comunica y muchas veces comunica más de lo que queríamos decir. ¿Sale? Y el último y no menos importante es la simetría y complementariedad en las interacciones.
simetría y complementariedad en las interacciones. ¿A qué nos lleva este proceso o este punto? Precisamente a lo que les comentaba, ¿no? Aterrizándolo a un ejemplo, cuando tenemos junta de directivos, por ejemplo, tal cual, eso hace todavía un poco más difícil el proceso. ¿Por qué? Porque todos están en un mismo nivel. Por tanto, reitero, genera o puede llegar a generar por ahí algún conflicto de intereses, ¿sale? Porque uno puede preferir una cosa y los demás pueden preferir otra, entonces eso genera que la comunicación no fluya como debería de ser. Hablar de simetría, por tanto, como les hacía mención, tiene que ver con cuando realmente existe un proceso de simetría en una connotación de comunicación, genera o promueve, provoca que la comunicación sea más fluida. Eso sí es lo que nos puede garantizar incluso que podamos generar un proceso de entendimiento y comprensión en cuanto a la intencionalidad que tiene nuestra conversación, ¿no? De repente nos puede llegar también a pasar de, vamos a tener una junta, vamos a tener una reunión en cuanto a los resultados obtenidos durante el mes. Ah, ok, pero ¿qué crees? Que lejos de generar todo ese proceso, a lo mejor a lo largo de toda nuestra reunión, ¿no? Podemos estar hablando de todo menos de los resultados que obtuvimos en el mes. Entonces, evidentemente eso genera duda porque de repente nos quedamos como que, ajá, bueno, sí, me dijo todo eso, pero ¿y luego? ¿No? Entonces, todo esto tiene que ver con esta parte de los axiomas. ¿Hasta aquí alguna duda? Todo bien. Perfecto, Todo bien. perfecto, muy bien, muchas gracias. Por tanto, ¿sale? Hablamos precisamente de que no se puede llevar a cabo una explicación al mismo nivel, que es justo lo que les comento. A pesar de expresar o explicar algo, requiere un salto a un nivel lógico por encima de aquello que ha de ser expresado o explicado. Es decir, cuando nosotros estamos a lo mejor en una reunión, ¿no? Hablando de juntas, no podemos generar o no podemos garantizar que lo que yo quiero es lo mismo que va a entender que quiero las personas que me están escuchando. Si eso lo ponemos en otras palabras, ¿no? Nos dice, por ejemplo, Kant, hay una gran diferencia entre lo que yo sé, lo que te comparto y lo que el otro entiende. Es decir, nuestros directivos pueden tener unas ideas sumamente padres en cuanto a la implementación de estrategias para mejorar una calidad en el servicio, por ejemplo. Pero si esas estrategias o esa intencionalidad en cuanto a la implementación de esas estrategias no son explicadas de manera correcta, jamás vamos a entender cuál es el resultado que perseguíamos. Y eso es algo en donde un coach tiene que aplicar justo o fomentar el desarrollo de esa habilidad. ¿Por qué? Porque de repente digo, no sé si nos ha pasado que podemos decir, ay, es que yo quería esto, y terminamos diciendo otras palabras. Y todavía nos molestamos porque no nos entendieron respecto a lo que queríamos, ¿no? Entonces, justo eso tiene que ver con todo este proceso en donde nosotros, si no tenemos esa posibilidad de entender y de analizar qué quiero comunicar, no vamos a poder llegar jamás al entendimiento de algo, por mucho que yo te lo explique. ¿Sale? Entonces, hablar de coach tiene que ver sí o sí con la capacidad que tenemos para comunicarnos con los otros. No perdamos de vista que toda comunicación debe tener una intencionalidad. Por tanto, la comunicación está compuesta por 3 áreas. ¿Cuáles son? La sintáctica, la semántica y la pragmática. Obviamente, bueno, sabemos que en todo un proceso de comunicación, pues tenemos un sinfín de elementos. Sin embargo, nosotros nos vamos a pegar a lo que nos establecieron en el manual, ¿sale? Que es justo en lo que nos vamos a enfocar dentro de este proceso de una habilidad del coach.
Cuando nosotros queremos realmente apostarle por esta situación, hablar de la sintáctica tiene que ver con el orden y la combinación de palabras para expresar un significado. Es decir, que tenga sentido lo que nosotros queremos solicitar. Ejemplo, en tu área puedes decirme, ¿sabes qué? Es que yo tengo necesidades de capacitación. Sí, pero ¿capacitación en qué? ¿Vale? Entonces no podríamos estar hablando realmente de un proceso completamente claro en esa parte, ¿no? Entonces tiene que ver sí o sí con el orden y la combinación que nosotros le vamos a dar a las palabras de modo tal que podamos expresar nuestro significado. La semántica tiene que ver precisamente con el significado de las palabras. Aquí debemos tener especial cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros podemos manejar ciertos tecnicismos, pero no olvidemos que no todas las personas, como les hacía yo énfasis en un momento, no todas las personas tenemos el mismo dominio en cuanto a la parte del lenguaje y la comunicación. Es decir, si tú vienes y me hablas en términos de construcción, por ejemplo, porque estamos platicando con un arquitecto, a lo mejor un licenciado en Derecho no nos los va a entender de la misma manera, ¿no? O simplemente hay términos médicos que nosotros no los podemos entender. Entonces, cada quien tiene su énfasis y sus áreas de oportunidades para perfeccionar en esa parte. Entonces, si nosotros queremos solicitar un reporte, pues lo ideal es que atendamos o que indiquemos qué tipo de reporte quiero. Y por último y no menos importante está la pragmática. Lo pragmático tiene que ver justo con una connotación práctica, ¿sale? Hablar entonces de este proceso tiene que ver con el uso del lenguaje y la estructuración que se genera entre el enunciado y el contexto. Hablar de esta situación tiene que ver precisamente con el cómo nosotros vamos a poder generar una connotación de utilidad, ¿sale? Es decir, cuando nosotros realmente estamos generando un proceso de diálogo o estamos tratando de comunicar algo, tenemos que considerar estos tres elementos. ¿En qué orden? Te lo voy a decir. ¿Qué significado tienen esas palabras y qué utilidad va a tener toda esa comunicación en tu práctica profesional? Es como si habláramos de un proceso, no sé, se me ocurre, vamos a capacitarnos en el trato con el público conflictivo, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros, perdón, cuando nosotros hacemos uso de esta parte, nos lleva a identificar la parte teórica, pero también la parte práctica. Entonces, no nada más es conocer las estrategias, sino es aplicar las estrategias en mi hacer profesional o en mi práctica cotidiana. En otras palabras, hablamos de una transferencia. Partimos desde el orden y la comunicación y la combinación de todo lo que nosotros queremos dar, qué significa eso que nosotros estamos haciendo y reitero, llevarlo realmente a una connotación práctica. Es decir, la sintáctica, ¿no? Tiene que ver precisamente con la transferencia del mensaje, lo que les comento, el orden de las palabras. Hablar de semántica corresponde precisamente al significado o la esencia del mensaje que se transfiere. Y la pragmática tiene que ver precisamente con la afectación que la comunicación tiene sobre la conducta humana. ¿Quién de los que estamos aquí me pueden regalar un ejemplo de cómo puede aplicar estos tres aspectos, estas tres áreas, en su práctica cotidiana, en su hacer profesional? Adelante. Tania, te escuchamos.
Sí, por ejemplo, bueno, yo soy abogada Ujú. y, por ejemplo, en la práctica, Sí. los jueces a últimas fechas han implementado esta forma de comunicar sus resoluciones Ujú. hacia las personas involucradas con haciendo las sentencias más digeribles. Por ejemplo, hace no mucho salió una sentencia en donde una juez, un gobernador promueve juicio de amparo por que no le daban medicamentos a su hijo que tenía cáncer, ¿no? Ujú. Cuando la juez emite su sentencia, o sea, realiza una sentencia en la que, digamos, habla cuestiones técnicas jurídicas, Ujú. pero a la par hace una sentencia dirigida hacia el niño involucrado, ¿no? O sea, obviamente promovió a través de su tutor, Ujú. pero esto fue para que el niño entendiera, pues, el proceso judicial en el que estaba inmerso su caso, para que él lo pudiera entender con palabras, pues, para un niño, ¿no? Sí. Entonces, no sé si de esa manera están aplicando, pues, estas tres áreas, porque, pues, aplican de forma práctica el explicarle a una persona con términos que él entienda la parte del proceso en el que está inmerso. Ok, perfecto. Entonces aplicamos justo toda esta situación. Muy bien, muchas gracias, Tania. ¿Alguien más que me pueda aplicar esto a un ejemplo? ¿Alguien? ¿Un ejemplo más? ¿Nadie? Por ejemplo, cuando hables con tus colaboradores y les dices, es necesario que pongas más atención en en la redacción de tus textos. Ujú. La sintaxis, la parte sintáctica Ujú. es no dirigirlo de manera personal, sino impersonal. Es necesario que pongas atención, ¿no? Es necesario que se haga tal cosa. Ujú. El significado de las palabras, eh, siendo directo en qué es lo que se necesita, poner atención en la redacción. Ujú. Y la pragmática es que se esperaría que el interlocutor entendiera que mejorará su trabajo. Ok. Justo eso es, muchas gracias, tiene que ver aquí en donde nosotros podemos ver la afectación que la comunicación tiene sobre nuestra conducta. Porque si nosotros no ponemos especial cuidado en cómo compartimos las instrucciones o cómo solicitamos, hablando, por ejemplo, en el caso de los actos, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al acto ilocutivo, si nosotros no tenemos especial cuidado en cómo comunicamos realmente lo que queremos, pues sorpresa, vamos a generar un cambio en nuestra conducta, sí, pero no va a ser el cambio que estamos deseando. ¿Sale? Entonces, es como el ejemplo que les ponía. Quiero un reporte de las metas del mes. Sí, pero resulta ser que tenemos 5, 6, 7 áreas, ¿no? Entonces, ¿qué metas requieres? Ah, bueno, es que sabes qué, y no sé, se me ocurre, entregamos las de productividad. Ah, no, es que sabes que yo no quería esas, yo quería en cuanto a las metas, a lo mejor respecto a la optimización de los recursos. Ah, ok, entonces, y ojo, muchas veces nosotros como cabezas podemos llegar a generar confusión en cuanto al hacer de mis colaboradores, ¿sale? ¿Por qué? Porque no somos claros. Entonces, hablar de comunicación habla precisamente de procurar ser claros en cuanto a lo que yo estoy proponiendo o en cuanto a lo que yo estoy solicitando. A partir de aquí, se genera una posible metáfora, ¿no? Waslawick promueve o genera, también por ahí propone una metáfora
que tiene que ver precisamente con la calidad de que la relación que vamos a tener nosotros depende de cómo las partes interpreten las intenciones, ¿sale? Es decir, esta metáfora tiene que ver precisamente con cómo nosotros vamos a tener ese proceso en cuanto a la interpretación de lo que me están solicitando. Algo muy curioso, muchos conflictos de los que se pueden llegar a presentar dentro de una organización no es siquiera por el cómo nos los piden, sino por cómo nosotros interpretamos lo que me están pidiendo. ¿Sale? ¿Por qué? Porque reitero, no somos claros a la hora de dar instrucciones. Es una connotación que genera confusión. A partir de eso, precisamente se introducen algunos conceptos, por ejemplo, de lo que es la caja negra, es decir, la analogía entre entradas y salidas, entre una conciencia y la inconsciencia de los actos. De repente decimos, híjole, es que sí, pasé mal la información, pero fue de manera, no tenía intención de generar un conflicto. Sí, el problema justo radica en que el hecho ya se hizo, ¿no? Ya se aplicó una connotación práctica y eso puede llegar a generar mayor conflicto. O cuando nos pasan cierta información y nosotros le ponemos de nuestra cosecha un poco, también tiene que ver precisamente con todo este proceso, en donde cada situación que nosotros generemos va a tener una causa. De ahí esa connotación de la causalidad, ¿vale? Yo difiero un poco cuando de repente dicen, es que casualmente me pasó esto. No, ¿qué crees? Que todo tiene una causa y un efecto, ¿no? Vamos a suponer, vamos por la calle y me encuentro 500 pesos. Ay, es que casualmente me los encontré. No, no es cierto, fue una causalidad. ¿Cuál es la causa? Ah, bueno, de que a lo mejor alguien pasó, se descuidó y por alguna situación se le cayó el dinero. Y tú tenías que pasar por ahí porque tenías que hacer algo, por tanto te encontraste ese dinero. Hablamos de una causa y un efecto, ¿sale? Entonces hablamos precisamente de toda esta connotación o todo lo que nos da precisamente pauta a la comunicación. En otras palabras, ¿qué me puedo yo llevar en cuanto a estabilidad del coach? En cuanto a una parte de comunicación, que para empezar no podemos exigirle a los demás que sepan comunicarse cuando nosotros no tenemos claridad en la información que compartimos, ¿vale? Entonces, para que yo pueda exigirle algo a alguien más, obviamente primero lo debo trabajar y potenciarlo en mí. ¿Para qué? Para que a partir de aquí nosotros podamos generar ciertas cuestiones. Es como cuando estábamos, no sé, por ejemplo, en la primaria o secundaria que llevábamos educación física, ¿no? Algunos de nuestros maestros nos ponían los ejemplos. Te decían, bota el balón por la cancha. Sí, pero ellos no lo hacían. ¿Qué implica todo este proceso? Que de repente cuando nos calificaban o nos evaluaban te decían, es que no botaste el balón como era. Perdón, nunca me dijeron a qué altura tenía que botar el balón, ¿no? Son cosas quizá tan burdas o tan sencillas, pero eso vayan subiéndolo de nivel. Y nos damos cuenta cómo precisamente, curiosamente, un problema de las organizaciones muchas veces radica precisamente en la comunicación. ¿Por qué? Porque resulta ser que entre directivos no se llevan bien, porque resulta ser que entre compañeros de trabajo no se llevan bien. Y ojo, al hablar de no llevarse bien, no me refiero a que sean súper amigos de todo el mundo. No, aplica mucho ese dicho, ¿no? De que no somos monedita de oro. Sí, la cuestión aquí es que nosotros tenemos que aprender a separar hasta dónde es mi trabajo y hasta dónde ya empiezo a generar un proceso personal que impacta de alguna manera en cuanto al logro de mis objetivos. ¿Sale? Entonces todo eso está implícito en un proceso de comunicación. ¿Qué implica entonces ese proceso de comunicación? Pues precisamente Gómez refiere que internamente la comunicación tiene elementos sin los cuales no se llevaría a cabo el proceso. Es decir, no basta con hablar, es necesario ir más allá, romper el muro de lo superficial. Es lo que les comentaba. Es como cuando decimos, te estoy oyendo. Sí, pero ¿qué crees? No me estás escuchando. Hay una gran diferencia.
Te estoy hablando, sí, pero ¿qué crees? No estamos dialogando, ¿no? Entonces, no, hablar de un proceso de comunicación no nada más es venir y decirles lo que se me ocurre, o en el momento de generar una reunión, no nada más es venir y decir, pues yo pienso esto y se acabó. No es hablar por hablar, sino es generar realmente una intención en cuanto a ese proceso comunicativo. Y ojo, si nosotros, reitero, como cabezas no generamos ese posible cambio, ¿no? Por muy entre más sencillo sea lo que nosotros solicitamos o tratamos de comunicar, la persona a la que nosotros o con la persona más bien con la que nosotros estamos trabajando, les puedo garantizar que va a tener un proceso de entendimiento mejor y obviamente buscamos un proceso o un resultado mayor, ¿vale? Entonces, obviamente, ¿esto qué implica? Que si, perdón, que si ya entendimos la primera parte de nuestra conversación, pues a lo mejor puedo ir aumentando en cuanto a cómo te voy a ir solicitando las cosas. En este mismo sentido, no se trata solamente de transmitir información, es más bien que tenemos la posibilidad de expresar ideas, opiniones, sentimientos y emociones, pero es recíproco. Perdón, tanto del emisor como del receptor. ¿Sale? Bueno, aquí es lo que nosotros generamos en este proceso. Yo aquí les pongo también mucho un ejemplo en donde cuando queremos conocer algo, ¿no? Nosotros estamos como sujetos cognoscentes, pero no tenemos un objeto por conocer. Por tanto, ese aprendizaje no lo vamos a obtener de manera satisfactoria. Pasa exactamente lo mismo aquí. De nada te va a servir ser un emisor si tu receptor no está implícito o no está consciente de que es un elemento importante en el proceso de comunicación. Después de esto, establecemos entonces que para que se logre la comunicación entre dos personas, tiene que existir un intercambio mutuo, ¿no? Que es lo que hemos venido platicando. El lenguaje, aparte de ser un componente de la comunicación, es el medio que se usa para enunciar un contenido relacionado con el pensamiento. De repente nos traiciona por ahí nuestro inconsciente, y cuando estamos en una situación conflictiva, justo no somos asertivos. ¿Y qué implica o a qué nos lleva todo este proceso? En lugar de resolver de manera satisfactoria ciertos conflictos, hacemos que esto se haga todavía más grande. ¿Por qué? Porque cuando estamos enojados, ¿no? Estamos molestos o tenemos alguna situación, empezamos a generar una serie de argumentos que honestamente muchas veces son carentes en cuanto a su sustento. Es decir, cuando nosotros estamos bajo un estado de ánimo o predomina una emoción a lo mejor de enojo o molestia en cuanto a nuestra práctica profesional, nosotros de repente empezamos a hablar por hablar. Es decir, no generamos realmente una intención o una relación entre lo que pienso con lo que digo. Y después vienen justo esas situaciones en donde decimos, híjole, perdóname, es que no quería decir eso. Sorpresa, sí querías decirlo. Sucede que no teníamos el valor para admitir justo esa situación que nos incomodaba. ¿Sale? Entonces, tiene que ver precisamente es como cuando nosotros estamos llenando un vasito con agua, ¿no? Y gotita a gotita y gotita y gotita. Y todo lo vamos guardando. Llega un momento en el que decimos, oye, ya, a ver, espérate, ya me cansé, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con un proceso de comunicación. El lenguaje, lo ideal es que esté precisamente
vinculado con un proceso de pensamiento. Hablar de pensamiento nos lleva también a una connotación de razonar esa situación o eso que estamos comunicando. Por tanto, el pensar y el hablar forman parte de un todo. No podemos considerar, ¿sale?, como una simple manera de comunicación, es decir, sino como un método para el desarrollo y la visión que tenemos del mundo que nos rodea. Es necesario, por tanto, tomar en cuenta dos nociones para que en nuestro proceso de comunicación realmente llegue al éxito. ¿Cuáles son estas dos funciones? La escucha activa y la comunicación asertiva. ¿Qué me pueden platicar acerca de la escucha activa? ¿Qué conocemos acerca de la escucha activa? Pues es, por ejemplo, cuando ahorita que tú preguntaste qué conocemos de la escucha activa y nadie te responde, pues quizá nadie quiere responderte o quizás sí todo, o yo te estoy respondiendo a lo que tú me estás comunicando, ¿no? Uh-huh. Igual, por ejemplo, es, yo le doy a alguien una instrucción sobre alguna tarea Uh-huh. y le pregunto si efectivamente se entendió y la otra persona me puede responder con algún ejemplo. Esa sería la escucha activa, como ese intercambio de comunicación constante. Uh-huh. Justo, cuando nosotros hablamos de un proceso de comunicación, tiene que estar implícita o debería de estar implícita la escucha activa. La escucha activa no es otra cosa más que escuchar con atención. Ojo, dice escuchar con atención, no oír con atención. ¿Sale? De repente es como de, estamos en una conversación, pero nuestra atención está centrada en todo menos en esa persona con la que estamos platicando. Y de repente nos dicen, ¿me estás escuchando? Sí, sí te oí. O sea, sí, tú mismo le estás diciendo a esa persona que todo lo que te comunicó quizá no fue relevante porque tú estabas pensando en otras cuestiones. ¿Sale? Entonces, todo eso tiene que ver precisamente con esta parte de escuchar de manera activa. Es decir, escuchar con atención y con empatía. ¿A qué nos lleva este proceso? A entender lo que me está diciendo la otra persona. Bajo esta premisa, también hablamos del proceso o de la implementación de una comunicación asertiva. ¿Qué conocemos o quién me puede decir qué entiende por esta situación de comunicación asertiva? Pues sería lo contrario de escuchar, ¿no? Ahora el comunicar, Uh-huh. pero de manera que la persona, pues, podamos prestar la atención de la persona, ¿no? Exactamente. Para que nosotros generemos también ese proceso de comunicación asertiva, que es como lo pueden ver en la imagen, lo que busca es la relación de estos dos factores que de alguna manera van a estar promoviendo un posible equilibrio. Es decir, así como te voy a escuchar con atención y con empatía para entender lo que realmente me estás diciendo, también voy a expresarme de manera clara, sincera y respetuosa. A eso es a lo que nos lleva todo este proceso de lo que es una connotación, ¿sale? En función precisamente del fomento de una comunicación como una habilidad del coach. Aquí hablamos entonces de que el proceso de escucha activa ocupa un lugar esencial para generar una respuesta asertiva. Es decir, no me puedes decir que me estás escuchando de manera activa cuando tu respuesta no está siendo asertiva, ¿no? Vamos a suponer que tenemos un conflicto con algún compañero de nuestro trabajo. ¿Realmente aplicamos la escucha activa? No. ¿Por qué? Porque obviamente como seres humanos también reaccionamos ante ciertos estímulos. Y si esa persona está generando cierto conflicto que me puede afectar, ¿no? Nosotros de alguna manera vamos a reaccionar
de manera instintiva y no de manera asertiva. Por eso es que también muchas veces se generan o se hacen más grandes los conflictos. Porque efectivamente no te estoy escuchando de manera con atención, no estoy tratando de entender, es más, no estoy entendiendo lo que me estás diciendo y por supuesto tampoco la respuesta que tú vas a tener respecto a lo que me estás comentando, pues jamás va a ser de una manera sincera, respetuosa, ni mucho menos. ¿Vale? Muchas veces, reitero, respondemos por responder. Entonces, a esta situación nos dice que se puede decir que saber compensar es sinónimo de saber escuchar. Si nos falta una, justo podría ser un área de oportunidad, porque es imposible que yo venga y te dé un taller sobre cómo saber escuchar si no sé conversar, ¿no? O puedo venir y te puedo fomentar o te puedo dar un taller sobre estrategias que promuevan la conversación asertiva, pero si no sabemos escuchar, realmente ese taller no me va a servir de nada. Entonces es como justo la parte del lenguaje se vincula con un pensamiento, la parte de conversar está directamente relacionada con saber escuchar, ¿vale? Y pues bueno, esto precisamente es a lo que nos lleva a la comunicación asertiva. Es decir, yo voy a tomar en consideración el punto de vista de la otra persona. Su esencia radica en la habilidad para intercambiar mensajes, haciéndolo de forma honesta, respetuosa, directa y oportuna, que es justo lo que acabamos de comentar, esto en palabras de Gómez 2016. Pero para que yo pueda generar precisamente una connotación de escucha activa, también debo desarrollar una habilidad para conversar. Ojo, conversar no tiene, o más bien es algo más allá del simple hablar. ¿Sale? En palabras de Vega, 2007, las habilidades para conversar ayudan al momento de iniciar, mantener y terminar una plática en diferentes situaciones y con cualquier agente del entorno social. De repente nos puede llegar a costar mucho trabajo generar un proceso o generar más bien una conversación. ¿Por qué? Porque precisamente no sabemos cómo iniciar una plática, cómo mantener esa plática y cómo terminar una plática. Ejemplo, cuando nosotros estamos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Que ya estamos quizá fuera del trabajo, de repente hoy en día el WhatsApp, todos los stickers y todos los emojis que por ahí se generan, ¿no? Muchas veces aplicamos esa situación en donde en lugar de generar una plática y una conversación, todos lo solucionamos insertando stickers, ¿no? Y es más fácil, sí, pero sorpresa. Todo eso también implica o nos lleva a limitar ciertas habilidades en cuanto a la parte de conversar se refiere. ¿Por qué? Porque justo no sabemos cómo iniciar una conversación, ¿no? Sobre todo si a lo mejor la persona está enojada. Híjole, ¿cómo me voy a acercar si está bien enojada y me va a salir regañando? No necesariamente, justo ahí es donde entran estas habilidades que como coach deberíamos tener o debemos trabajar en ellas para realmente poder ayudar a alguien más. Hay 4 fases y una vez, o más bien hay 4 factores, y una vez que nosotros podemos llegar a dominar estas, permiten precisamente que se optimice la comunicación y el dominio de las habilidades para conversar. ¿Cuáles son estos 4 aspectos? Primero, la sonrisa. Normalmente la sonrisa la utilizamos cuando tenemos alguna situación de tensión y queremos aligerar el problema, ¿no? ¿Estás enojado? No. Y de repente soltamos esa sonrisita, ¿no? De repente yo les digo, es la sonrisita incómoda. ¿Por qué? Porque realmente acuérdense que uno de los axiomas de la comunicación es justo que es imposible no comunicar. E incluso hasta esa sonrisa me está comunicando algo. Cuando nosotros realmente sabemos trabajar todo este proceso, llevamos algo de gane. ¿Por qué? Porque tendríamos la habilidad para iniciar, mantener y concluir
una plática. El siguiente elemento es el tono. Hablar del tono tiene que ver precisamente con el uso de agudos o tenues, tiene que o se interpreta más bien como un síntoma de alejamiento emocional, ¿sale? Es como esta situación de entre más tenue yo hable, se puede interpretar como precisamente esa situación de que entre menos hable o más tenue sea mi voz, ¿no? Resulta ser que puede estar implícito una barrera en cuanto a sí puedo establecer una plática contigo, pero no es del todo de mi interés, ¿sale? Es como cuando les ponía el ejemplo de que podemos llegar a cruzar las manos justo en este proceso de el establecimiento de una plática. El volumen bajo demuestra la intención de no querer ser escuchado. De repente cuando estamos en una consultoría, por ejemplo, es esta situación de, oye, pero puedes hablar un poquito más alto, o cuando estamos ofreciendo un servicio, ¿no? Puedes hablar un poquito más alto porque no te escucho. ¿Qué crees? Lo que realmente busca la persona es que no se escuche, ¿sale? Entonces tiene que ver con esa situación. Y por último y no menos importante es el ritmo. Cuando nosotros hablamos o generamos un ritmo cálido y modulado, puede demostrar que esa persona se está prestando por el contacto y la conversación, ¿no? En otras palabras, de repente decimos, ay, es que eres bien cortante en la plática. O sea, sí, pero eres cortante porque a lo mejor realmente en la plática no te interesa o porque simplemente no te interesa tener un contacto mayor con esas personas, ¿vale? Entonces, estos 4 elementos son importantes cuando nosotros hablamos precisamente de esas habilidades para conversar. Y a partir de ahí nosotros podemos generar que esa persona con la que estamos trabajando realmente se genere o se establezca un vínculo en cuanto a ese proceso. No menos importante, el saber escuchar. El saber escuchar tiene que ver precisamente con una connotación más complicada de encontrar y de desarrollar precisamente que la de ser un buen comunicador. Es decir, yo podré comunicarte muchas cosas, pero si no sé escuchar, realmente pues voy a andar perdido. ¿Por qué? Estas habilidades, ¿sale? Son las que caracterizan a algunos directivos y profesionales exitosos. Se encuentra precisamente el saber escuchar. Su ausencia es un factor determinante en la generación de conflicto. No sé si les ha pasado que de repente cuando tenemos que emitir por ahí algún reporte, ¿no? Es esta situación de me empiezan a regañar o me empiezan a generar por ahí algunas observaciones sin siquiera tomarse el tiempo de escucharlos. No sé, se me ocurre, ¿no? La computadora se apagó, ya no sirve y tú vas a pasar el reporte a tus superiores y el superior lo primero que hace es regañarnos. ¿Por qué la descompusiste? Es que ahora va a pasar esto, o es que ahora ya nos va a generar este otro conflicto, etc, 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 ¿no? Entonces, por un suceso A, se desarrollan del B hasta el Z. Lo importante es que, o lo curioso es que dentro de esa B a Z, no nos escuchan. Y ojo, esta es una habilidad que normalmente en directivos debería estar presente, porque si no sabemos escuchar, vamos a ser el detonante de muchos conflictos dentro de mi espacio de trabajo. Con respecto a los beneficios de saber escuchar, tenemos algunos según Codina y se encuentran estos 4. Primero, eleva la autoestima del que habla al sentirse escuchado. Ojo, a lo mejor no me van a hacer caso o no me van a dar solución a mi problema, pero el hecho de que me escuches como mi directivo o como mi superior está generando precisamente una connotación de entendimiento, de autoestima, y aquí ponemos en práctica un axioma. Esa parte de la simetría en donde me escuchas y permite que la comunicación fluya. Permite también al que escucha identificar los intereses y sentimientos del que habla. De repente nosotros podemos tener por ahí algún problemita
¿no? En cuanto a, híjole, pues es que yo no me siento a lo mejor ya cómodo en mi área de trabajo. Sí, ¿qué crees? Que precisamente partiendo de esa situación, nosotros al escuchar vamos a tener la posibilidad de identificar cómo se siente mi colaborador. Esto va a permitir, cuando nosotros sabemos escuchar, va a permitir la disminución o la reducción de algunos conflictos partiendo de la mala interpretación en la comunicación, ¿sale? En donde, no sé, por ejemplo, a nosotros nos piden un trabajo y ese trabajo es delegado a más de una persona. Y si nosotros realmente sabemos escuchar, ay, no, es que fíjese que al área tal le pidió tal cosa y ellos están haciendo esto, pero es lo mismo que me están pidiendo a mí. Entonces, cuando nosotros realmente generamos todo este proceso de escuchar y de comunicar, podemos evitar o reducir la posibilidad de que los conflictos se sigan presentando dentro de mi espacio de trabajo. El que escucha con atención proyecta una imagen de respeto e inteligencia. ¿A qué nos lleva esta parte? A lo mejor yo ya voy a tener la idea central respecto al problema que se presentó. ¿Por qué? Porque se genera un problema, ¿no? Y el problema llega a los oídos de nuestros superiores y muchas veces precisamente no escuchamos qué fue lo que pasó o cómo se desarrolló ese posible conflicto. Cuando nosotros prestamos atención a todo este proceso, proyecta justo eso, que está siendo una persona inteligente para escuchar las dos versiones, pero también una connotación de respeto. ¿Por qué? Porque si yo tuve un problema, ¿qué crees? Mi jefe me está escuchando, ¿no? Mi jefe está poniéndome atención a las necesidades que se me presentan. Y a partir de ahí se generan o existen 9 reglas que están directamente vinculadas con la escucha asertiva. ¿Cuáles son? El primero de ellos, evita hablar en exceso. Reitero, no nada más es hablar por hablar. Cuando nosotros sabemos escuchar, vamos a ir al grano y no vamos a andar por ahí teniendo algunas situaciones que generen quizá mayor conflicto. Logra que el que habla se siente cómodo o se sienta cómodo. Cuando nosotros aprendemos a escuchar, logramos hacer sentir cómodo también a la otra persona. Se genera o se muestra un interés genuino, ¿sale? Elimina y evita distracciones. Se recomienda ser empático para crear un ambiente de cercanía. Acuérdense, la empatía tiene que ver con tratar de comprender al otro, ¿sale? Ser paciente y no interrumpir. Cuando nosotros realmente aplicamos estas reglas de la escucha asertiva, primero escucho todo lo que me tienes que decir y ya después puedo intervenir en ese proceso. Si tú logras o tú buscas o tú interrumpes ese proceso en una connotación de comunicación, jamás vas a lograr entender el porqué de las situaciones. Reitero, porque no sabemos escuchar. Mantener la calma y el sentido del humor cuando sea necesario. Muchas veces en las situaciones conflictivas terminamos riéndonos o generamos precisamente esas sonrisas, como de los elementos que acabábamos de platicar, en donde me garantiza a lo mejor que esa situación está presentándose o que ya se presentó, pero está generando un proceso como de calma, ¿vale? En donde decimos, ok, mira, ¿sabes qué? Tienes este problema, vamos a platicarlo, mantenemos la calma y el sentido del humor, es decir, justo ser asertivos en este proceso, ¿sale? Y bueno, evitar discusiones y críticas. Cuando realmente generamos, ponemos en práctica esta escucha, evitamos un sinfín de problemas que muchas veces nosotros mismos podemos llegar a generar. Y por último y no menos importante, pues es la estimulación al interlocutor para que se sienta cómodo, ¿sale? Hablamos entonces de que en un proceso de comunicación te tengo que escuchar, pero también tengo que saber cómo y en dónde y cuándo puedo intervenir para que esas connotaciones conflictivas o pugnas por luchas de poderes, por luchas de intereses, entre otras cuestiones, pues obviamente sean menores y que
promuevan el logro de objetivos a nivel empresa. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? No, ninguna. Perfecto, ¿vamos bien? Sí, pues sí. Mande. ¿Cómo lograr, bueno, de las dos partes, cuando uno va a comunicarse, por ejemplo, con el jefe o en el ámbito personal, con alguien que ya trae un prejuicio de nosotros o que ya existió una experiencia con esa persona en la que desafortunadamente hubo algún conflicto, cómo poder acercarse con las personas tanto para saber escuchar como para saber comunicarnos y no pensar que va a reaccionar con algo negativo. Ok, con base en tu pregunta, no, yo tengo igual una máxima que dice que crees que jamás vas a cambiar la primera impresión. Nuestra primera impresión jamás cambia. Y sí, porque de repente cuando generamos por ahí alguna relación de amistad, decimos, no, ay, es que tú me caías bien mal porque te me hacías bien payasa. Y resulta ser que terminan siendo las mejores amigas de la empresa. ¿Qué sucede? Sí, podemos ser mejores amigas, pero cuando nos preguntan cómo se conocieron, la primera palabra que se nos viene a la mente es, ay, es que nos caíamos bien mal. Sí, ¿por qué? Porque los seres humanos estamos acostumbrados, estamos tan predispuestos a generar por ahí ciertos estereotipos. ¿Cómo me puedo acercar? Primero, radica justo en la necesidad. Acuérdense que en el pedir está el recibir, ¿no? Si nosotros manejamos precisamente los elementos que les compartía hace un momento aquí, desde, por ejemplo, la sonrisa, ¿no? Y tiene que ver con el cómo yo puedo conversar. Si hablamos de esta situación, a lo mejor el primer acercamiento que nosotros podemos llegar a generar es justo ese, una sonrisa y decir buenos días, ¿no? En el cómo nosotros nos comuniquemos, vamos a tener el acceso a la información o a las personas, ¿no? Si a lo mejor nosotros vemos que esa persona nos contesta de manera grosera, pues lo que vamos a hacer es decir, híjole, mejor ya no le digo nada. ¿Qué sucede? Estas estrategias son algunas de las que también vamos a platicar el día de mañana, el cómo poder acercarse. ¿Por qué? Porque precisamente parte de los dos elementos, ¿no? Es esta situación de ser cortés, de trabajar en mi ritmo, en mi volumen, en donde yo puedo decir, buenas tardes, disculpe, ¿me puede regalar 2 minutos, por favor? Y entonces empiezas a generar toda esa situación. Aquí es en donde les mencionábamos o aterrizábamos esta parte en donde cuando realmente generamos un proceso de escucha activa, ¿no? Y de un proceso de comunicación asertiva, tiene que ver con esa disposición de ambas personas. Yo puedo estar muy abierta a generar ciertos procesos de comunicación, pero si la persona con la que yo estoy trabajando no lo hace, eso va a generar precisamente un conflicto mayor. ¿Cómo te puedes acercar? Siendo cortés. No es esta parte de, hola, buenos días, disculpe, ¿me puede regalar 2 minutos? Y preguntas tan sencillas, ¿no? De, hola, ¿cómo está? Buenos días. Ojo, no nos metemos en terrenos que no nos corresponden, pero curiosamente cuando nosotros llegamos con un ritmo, volumen y tono diferente, podemos llegar a generar que el ambiente en donde se desarrolla esa conversación sea fructífera, ¿sale? La persona puede llegar súper enojada y a lo mejor nosotros vamos a esperar el momento oportuno para decir, oye, qué bien te ves hoy. ¿Y qué crees? Que a partir de ese momento nosotros cambiamos la perspectiva de la persona, ¿no? Entonces, esa connotación en el cómo, reitero, tiene que ver justo de la disponibilidad de ambas personas, ¿sale? Entonces, sí, efectivamente nuestra primera impresión no va a cambiar, pero recordemos que también el día de ayer platicábamos acerca de las intenciones y de nuestra manifestación conductual. Si a mí me llega el comentario de que Angélica es de las personas más problemáticas de la empresa, yo no me puedo, yo como líder, yo como jefe, no debería
adjudicarme los comentarios que vienen del otro sin conocer a Angélica. Hay una cuestión también muy práctica en este proceso. ¿Por qué? Porque sobre todo cuando somos nuevos, ¿no? Y generamos ese tipo de situaciones, nos quedamos justo con la primera idea que vienen y me venden. De ahí la importancia de que nosotros tengamos el desarrollo de estas habilidades para saber comunicarnos. Y nosotros mismos, nuestra conducta habla precisamente por nosotros. Entonces, dentro de un proceso de comunicación, el cómo acercarte tendría que ser de una manera cortés, ¿no? Y aplicar precisamente todo esto que ustedes pueden ver en la pantalla. El hecho de decir, hola, buenos días, cambia la perspectiva por completo. Esas estrategias las vamos a retomar el día de mañana. Ahorita nada más es como de manera general el cómo acercarse. ¿Por qué? Porque efectivamente en nuestro temario también vienen algunas cuestiones relacionadas con el liderazgo y con la parte de la empatía. Entonces, este tema, con esto de hecho vamos a comenzar el día de mañana, ¿sale? Pero a manera general, Angie, yo te podría decir cómo te acercas, tienes que lograr identificar primero el cambio en ti, ¿no? En ser a lo mejor, si yo sé que siempre llego de malas, bueno, a lo mejor hoy voy a llegar con una sonrisa. Y sí, los demás nos van a decir, ¿no? Oye, pues qué mosca le picó si siempre viene enojado. Empezamos justo, te escucho, te escucho. No, sí, está bien, me estoy riendo. Gracias. Porque es precisamente esa parte, ¿no? Queremos que las personas tengan una idea de nosotros cuando nosotros mismos propiciamos que tengan una idea errónea de lo que somos. Y justo eso es para lo que estamos aquí, para tratar de cambiar esa parte. El cómo me acerco, reitero, yo lo haría de una manera cortés. Sonriendo, tocando y hola, buenos días, ¿me permite 2 minutos? Y a partir de ahí, nosotros tenemos que dominar estas habilidades, Angie. El tono, el volumen, el ritmo y no perder de vista la intención que tiene nuestra comunicación. Ok, gracias. ¿Alguien más algún comentario? Digo, no me quiero adelantar porque esto viene justo en el resto de las sesiones y es lo interesante, ¿no? Porque sí me dicen, ah, sí, tengo que sonreír y tengo que manejar el tono y el volumen. Sí, pero ¿cómo? Justo eso es a lo que nos vamos a enfocar ya en lo que es el resto de las sesiones. ¿Hasta aquí alguna duda, comentario? No, Ok, perfecto. Entonces, si ya no tenemos ninguna duda, les encargo, por favor, en los 20 minutitos que nos quedan, vamos a trabajar en la construcción de un tríptico. Ustedes ya en plataforma tienen las indicaciones. Ahí viene muy sencillo, ¿sale? Entonces, nada más, por favor, atiendan la parte de la rúbrica. En cuanto al contenido que estuvimos revisando, ustedes ya identificarán eh, cómo, dónde lo ponen en un documento en Word, en donde ustedes pueden girar la hoja, es decir, darle una orientación de manera horizontal para que puedan tener acceso y sea más fácil. Acuérdense que un tríptico no tiene que estar súper saturado de letras, pero sí con lo más relevante. ¿Sale? Les voy a pedir nada más que no se desconecten. Quien me falte de colocar su nombre en el chat, por favor, vamos a integrarlo. Y cerca de concluir la sesión, ya nada más haremos precisamente como esa parte de identificar por ahí si alguien tiene algún detalle con el archivo o que necesite por ahí algún apoyo. Estoy al tanto con ustedes, ¿sale? Gracias, Tere.
Bueno, pues nuestra sesión está a punto de terminar. ¿Sale? Nada más les encargo que suban su documento. También comentarles que ya se están revisando sus trabajos que han estado subiendo en atención a las actividades solicitadas. Y bueno, pues por nuestra parte, entonces ya un par de minutos nos podemos desconectar y nos saludamos el día de mañana. ¿Sale? Quedo atenta a cualquier duda que por ahí se pudiera presentar. Linda tarde a todos. Muchas gracias, igualmente. Gracias. Hasta luego.